Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura Historia de la Educación y la Pedagogía. En este contexto de la pedagogía y parte de la historia, estaremos mencionando teóricos importantes de América Latina, como lo es Amílcar Cabral, como lo es Paulo Freire y Emilia Ferreiro. Estos diferentes teóricos y del cual nosotros hablamos de un pensamiento del tercer mundo, estamos hablando y nos estamos enfocando al aspecto educativo, donde el pensamiento pedagógico del tercer mundo es originado por una experiencia educativa de los países que son colonizados, básicamente de América Latina y de África. ¿De dónde surge esta parte del pensamiento pedagógico del tercer mundo? ¿A qué se refiere? Vamos a recordar que se construye desde una teoría pedagógica, pero que nace o tiene un proceso de lucha y que actualmente ese mismo pensamiento tiene origen de un pensamiento crítico, de libertad, de una parte importante donde Paulo Freire nos invita a un descubrimiento educativo, pero sobre todo que cada uno de estos países busque dentro de su aspecto social educativo herramientas para poder avanzar en un proceso educativo que se ha visto en ocasiones pues olvidado, pero sobre todo que hay que buscar dentro de este aspecto educativo de América Latina que se busque territorios, que se busque un avance económico, un avance educativo, un avance político, pero como bien lo marcaba Paulo Freire, necesitamos un avance ideológico, intelectual. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros como estudiantes vamos a conocer dentro de esta historia educativa, dentro de la historia de la educación y la pedagogía? ¿Cómo es que se mantienen estos países de América Latina y cómo ha sido su desarrollo, su avance, no nada más en un aspecto político, no, sino sobre todo de un aspecto educativo? Cuando nosotros hablamos de los primeros colonizadores, estamos hablando de una parte donde hubo una lucha de la educación y las culturas nativas que fueron imponiendo parte de los hábitos, parte de su cultura, de su religión, pero también podemos mencionar el sufrimiento que se tenía o la esclavitud que en ese momento se tenía en estos aspectos importantes. Pues podemos aquí mencionar que esa lucha era constante porque no todos tenían el acceso a ir a un espacio educativo. Pero también tenemos como un primer obstáculo, aparte de la esclavitud, la parte importante de la lengua materna o la parte del castellano que se fue imponiendo en un proceso educativo, olvidándose un poquito de lo que es la lengua materna. Hoy en día han habido avances de esta parte educativa pedagógica, de la parte importante de una historia, porque ya no nada más hablamos de un contexto que sucedió, sino que podemos seguir mencionando que sigue sucediendo cuando la parte de una educación que es transmitida nada más por un contexto oral o una parte teórica, y donde no se busca o no se encuentra esta parte de estos ejes principales, como es la parte de la práctica. La oralidad es importante porque hay que conocer la tradición de la cultura, pero también buscamos esta parte práctica, como bien lo menciona Paulo Freire, para poder ir uniendo un pensamiento, vamos a llamarle nativo, un pensamiento en donde buscamos una práctica, pero también buscamos alfabetizar. No nada más hablamos de una alfabetización de edades pequeñas como la parte primaria, secundaria, sino que también hablamos cómo los adultos que no tuvieron esa oportunidad se pueden encontrar apoyándose en la parte de la alfabetización
para poder aprender y poder seguir utilizando, podríamos mencionar, la parte de la lengua materna o una nueva enseñanza con la lengua castellana o lo que en ese momento pueda estar en un contexto social. Dentro de estos puntos que he podido mencionar, hablamos de que los resultados tienen que ser grandes, tienen que tener un conocimiento, se tiene que fortalecer de un pueblo, se tiene que fortalecer de un trabajo colectivo dentro del aspecto educativo, pero sobre todo de una motivación de alguien quien pueda guiar este proceso a las grandes masas sociales que están realmente buscando el apoyo y que dentro de un aspecto social, comunitario, pueblo, se busca esta parte de la educación colectiva. Cuando hablamos de un proceso también colectivo, productivo, podemos mencionar dentro de estos pensamientos a varios teóricos que han trabajado, dentro de ellos Makarenko. Makarenko habla de un proceso productivo, colectivo, por equipo, que los trabajos al final dejen algo importante de enseñanza para todos aquellos que están llevando ese proceso educativo. Y así podemos mencionar a diferentes teóricos de América Latina, europeos, españoles, etcétera. Pero hoy las principales obras de los cuales nosotros podemos mencionar y que así brevemente compartí parte de la historia de Paulo Freire, también podemos hablar del pensamiento pedagógico africano de Cabral. Aquí Cabral busca la educación o formar una educación como cultura. ¿Por qué? Porque hay que integrar lo que hace un momento mencionaba y que se vuelve a rescatar, la teoría y la práctica, buscando romper ese aspecto pasivo, y buscar algo, algo liberador para el pueblo, pero al final rescatando la parte ideológica. Y al final, ¿qué es lo que busca Amílcar Cabral? Busca muy importante dentro de estos agentes educativos, buscar un proceso o un movimiento de liberación con la expresión política que se organiza desde el pueblo, desde la lucha que está buscando, pero también se ve desde un desarrollo económico, político, y ir cada uno de estos pensamientos, pues ir reafirmando que dentro de una colonización también hay un dominio de la cultura, del pueblo, y que esta es considerada pues un privilegio porque ellos también tienen su propia experiencia, hablan desde su propia experiencia, desde su propio movimiento interno para poder sobresalir en un contexto social perdón, ellos están buscando como defensores de una tradición, de una cultura y sobre todo de una liberación, vamos a llamarle liberación de clase, porque al final ellos y muchos de los que nosotros nos rodeamos en América Latina, pues de todos los pueblos, están muy orgullosos o estamos muy orgullosos de tener esta parte peculiar que viene desde un continente americano, desde la parte latina hasta nuestros tiempos, y que hoy en día también podemos ver pues que hay un realce dentro de esta estructura social, educativa, pero sobre todo cultural. Bueno, con esto, estimados estudiantes, vamos recalcando que en nuestra clase sincrónica nosotros profundizamos más sobre estos temas, que son varios, de la unidad número 1, y que al final en esa clase sincrónica pues ustedes también nos pueden preguntar cuáles fueron sus dudas después de haber leído la lectura. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches.